Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso Métodos Numéricos de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castelanco Gómez, director del curso, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los fundamentos de programación y las sumas de Riemann. Entonces, para dar inicio, me gustaría comentar antes de iniciar, ofrecerles unos consejos iniciales. El primer consejo es ver la primera webconferencia del curso para la actividad presaberes. En esta primera webconferencia se les da una bienvenida, se les explica la dinámica del curso, en qué vamos a desarrollar las actividades, cómo las vamos a desarrollar y qué más ayudas se les vamos a ofrecer a ustedes. Si usted estudiante está viendo este primer OBI o este primer video para desarrollar el primer ejercicio de la tarea 2 y no ha visto la webconferencia Presaberes, lo invito a que lo haga. Es muy importante, pues hay muchos datos importantes que comparten en ella. Ese sería el primer consejo. El segundo consejo es que en esa web anterior les comentaba a ustedes que deben desarrollar un curso introductorio de Python. Este curso se desarrolla en Python, entonces lo que ustedes necesitan es desarrollar ese curso, pero no es ver los videos. Es un curso de YouTube de Python, pero no es ver solo los videos. Ustedes deben desarrollar lo mismo que ven en los videos, los van desarrollando en su notebook de Google Colab. Esto es muy importante, profundizo mejor, de una mejor manera, en la primera webconferencia que si no han visto los invito a ver. El tercer consejo está relacionado con un consejo para optimizar su ganancia de puntos en este curso. Las actividades para el 2021 y en general, esto se aplica para todas las actividades del curso, tienen un puntaje colaborativo de 30 puntos por actividad intermedia. O sea, este OBI es para la tarea 2 y pueden obtener 30 puntos si ejecutan su participación colaborativa. Son 30 puntos, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar. Entonces son 30 puntos que pueden ganar en la tarea 2. En la tarea 3 también pueden obtener 30 puntos y en la tarea 4 también 30 puntos. Esos son 90 puntos muy importantes pues para aprobar el curso. Como saben, se aprueba con 300 puntos y aquí con 90 puntos ustedes ya pueden, prácticamente es un tercio de la nota. Así que por favor, el consejo es lean la rúbrica de evaluación. Deben leer la rúbrica de evaluación al detalle para obtener esos puntos. Ahora sí, empecemos con el concepto de sumas de Riemann. ¿Qué voy a hacer yo? Darles una explicación teórica de las sumas de Riemann, la explicación teórica de las sumas de Riemann, y cuando ya lo tengamos claro, ahí sí pasamos al tema de programación. Entonces vamos a iniciar las sumas de Riemann. Eh, digamos que inician con el problema de hallar áreas bajo la curva de funciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es un plano cartesiano donde la línea verde, esta línea verde es una función. Está acotado por la línea, por la recta x igual a 3 y x igual a 9. La idea de las sumas de Riemann es hallar el área bajo la curva de esta sección que aparece aquí abajo. Pero pues para ponerle un contexto y una forma más amigable, voy a hacerlo con una analogía. Como se darán cuenta en el resto de mis videos, me gusta mucho utilizar analogías. Entonces, supongamos que la situación es la siguiente. En su familia, ustedes llegan a su familia y les llega la noticia que les han heredado un lote de un familiar, pues un familiar lejano, y les dice que les ha heredado este lote de acá. Entonces, como pueden ver, esto es una carretera y les dicen qué lote queda. Estos son fanegadas, es un lote muy grande. Cada uno de estos cuadritos es una fanegada, o sea, esto es una fanegada cuadrada. Entonces, una fanegada, dos fanegadas, tres fanegadas, cuatro fanegadas, cinco fanegadas. Y todo esto es el lote de ustedes. Ese lote se lo heredaron a toda la familia. Entonces, cada uno tiene una parte. Entonces, pues al ser una herencia, digamos, ustedes tienen que saber cuál es el área acotada acá. Cuál es el área que está bajo la recta verde, ¿no? Entonces pasa lo siguiente. Ustedes supongamos tienen un tío ingeniero muy hábil, él se da cuenta que esta recta está representada por esta ecuación, por esta función, digo. Esto lo que hizo fue parametrizar esta recta de acá y él se dio cuenta
que la función que representa esta línea verde es x sobre 2 más 2.5. Entonces ustedes se encuentran con la situación que tienen que hallar el área bajo la curva de esto. Formas de hacerlo, pues hay varias. Yo, por ejemplo, podría decir que esta es una posible solución para hallar el área bajo la curva de este lote, digamos, de estas fanegadas, de toda esta tierra que les heredaron. ¿Por qué es importante que ustedes midan esa tierra? Pues para repartirla de forma equitativa. Cada uno tiene su parte, entonces, pues ustedes quieren saber cuánto es el área de este lote que está aquí adentro. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Con un poco de geometría supremamente básica de colegio, o sea, de escuela tal vez. Ustedes saben que, por ejemplo, si trazan una línea acá, esta línea verde, acá les queda un rectángulo y acá les queda un triángulo. Un rectángulo quizás es la figura geométrica más sencilla de hallarle su área. ¿Por qué? Porque es base por altura. Entonces, ¿cuántas fanegadas hay de aquí a aquí? O sea, ¿cuál es, digamos, la base de este rectángulo? Hay 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 fanegadas. Y de aquí a acá, en esta sección, hay 4 fanegadas. Una fanegada, 2 fanegadas, 3 fanegadas. Listo. Entonces, base por altura, es sencillo. Para hallar el área de este triángulo, ustedes dicen, pues también es muy sencillo. La base es 6 y la altura de este triángulo es 3. Entonces ustedes, a partir de geometría supremamente básica, solucionan el problema. Dicen, el área de esto es 24, el área del rectángulo, y el área del triángulo, que es, digamos, base por altura dividido en 2, nos da 9. Entonces tenemos que 24 es el área de este rectángulo y de este triángulo es 9. Si ustedes suman eso, les da 33. 33, digámoslo así, fanegadas cuadradas es lo que mide, es el área de este rectángulo. Entonces ustedes ya saben que son 33 y las pueden dividir de una manera, digamos, equitativa. Entonces ustedes, digamos, en este momento no necesitan la suma de Riemann ni complicarse ni nada, con solo geometría básica. Pero supongamos les llegan a ustedes y les dicen que no era un lote, sino eran dos. Este es el otro lote. Como ustedes saben, también tienen que hacer qué. Ustedes también tienen que saber cuál es el área bajo la curva de esta línea verde. Esta línea verde es una función. Pasa lo mismo acá. Aquí hay una carretera, es un lote por allá, bueno, es un terreno por allá más apartado, pero entonces sigue la misma disposición. Entonces, pues como ustedes les comenté, tiene un tío, un primo, su abuelo, su padre era ingeniero, entonces dice, bueno, parametrizo esta función y me doy cuenta que describe esta función. Puede ser cualquier función, pero digamos que es esta función. Coseno de x sobre 2 más 5. Entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes dirían, por ejemplo, dirían, no, pues muy fácil, hago lo mismo de la vez pasada. Trazo una línea acá, trazo esta línea, y aquí me queda un rectángulo, ¿cierto? Entonces aquí me queda un rectángulo y ustedes dicen, pues fácil, ya ahí tenemos el área de esto, base por altura. Pero lo que pasa es que si ustedes ven, se dan cuenta, aquí hay casi una fanegada y acá hay más tierra y acá hay más tierra. Aquí digamos que pues podríamos inscribir un triángulo y acá también, pero pues la idea es ser muy estrictos con esto, ¿cierto? Entonces digamos que aquí se complica la situación de encontrar el área bajo la curva de esta función. ¿Listo? Entonces es ahí donde entran las sumas de Riemann. Entonces, así como en esta parte yo les decía que el rectángulo es la figura geométrica más sencilla para hallarle su área, porque es base por altura, entonces lo que hacen las sumas de Riemann es algo muy similar a eso. Lo que hacen las sumas de Riemann es intentar inscribir acá rectángulos para intentar llegar a aproximarse al área bajo la curva de esta función. ¿De acuerdo? Veámoslo ahora de una forma gráfica de cómo funcionan las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann, digámoslo de cierta manera, siguen el siguiente patrón. La idea de las sumas de Riemann es, si yo tengo un intervalo, esta es mi función, esta función ya la conocen, es la misma de la vez pasada. Si ustedes tienen esta función acá, acotada por la recta x igual a 3 y x igual a 9, este es el lote, es el mismo lote de antes. La idea es que ustedes lo que van a hacer o lo que se desea hacer con las sumas de Riemann es crear, inscribir rectángulos acá para intentar acercarse al área total del área bajo la curva. Entonces,
para hacerlo un poquito más dinámico, me voy a salir de la presentación y se los voy a mostrar en GeoGebra. Es muy importante que ustedes manejen GeoGebra para este ejercicio porque lo van a utilizar bastante y les va a ser una guía bien, bien importante, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en lo siguiente. Entonces, vamos aquí, vamos a ir acá. Listo. Entonces, denme un segundo, vamos a... Denme otro segundo, le doy aquí actualizar. Pues también les quiero explicar cómo funciona la elección de ejercicios en el foro. Listo. Entonces, pasa lo siguiente, dos puntos. Vamos a utilizar. Listo. Entonces, este es nuestro lote, Como se pueden dar cuenta, este es el mismo lote del que yo les hablaba, este es su lote. Entonces, la idea de las sumas de Riemann es que ustedes, o de Riemann cuando él las creó, es que él quería hallar el área bajo la curva de cualquier función. Bueno, pues tenía unas características principales, que fuera, eh, no nos vamos a poner con eso, pero el punto es que él quería que independiente de la función que se le diera, ustedes pudieran hallar el área bajo la curva de esa función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué era lo que él se inventó? Él dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer, si yo puedo generalizar la, la figura geométrica que es más sencilla de hallar su área es el rectángulo. Entonces él dijo que si este es el lote que yo les comentaba, entonces él dice, ¿qué pasa si yo parto el intervalo de abajo, lo parto y hago que de esa partición crezcan rectángulos para inscribir? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo dos rectángulos para inscribirlos dentro del área que yo quiero hallar, por ejemplo, ustedes ya saben que el área total es 33. El área total es 33 realmente. Pero con dos rectángulos, colocando un rectángulo aquí y un rectángulo acá, me dice que el área es 28. Entonces lo que yo tengo que inscribir es más rectángulos. Pero pues me parece también importante, les voy a explicar lo siguiente acá. ¿Cómo van a utilizar ustedes las sumas de Riemann? Ustedes entran a GeoGebra, muchos de ustedes ya han trabajado en ella. Aquí la idea es ingresar la función. Estas dos rectas las necesito pues para que se vean como los límites del intervalo. Si ustedes quieren hallar las sumas de Riemann, van a escribir suma, así normal, suma, is, y, izquierda. Para las sumas izquierdas, si se dan cuenta, vamos a hacer lo siguiente para hacerlo más grande. Entonces escriben ustedes sumas, suma izquierda, abren paréntesis, ponen f de x. ¿Quién es f de x acá? Mi función. Acá le ponen coma. Entonces aquí lo que deben ingresar es el primer intervalo, el límite inferior del intervalo, o sea, acá. F de x, 3, después coma el límite superior y el número de n's que yo voy a ingresar. ¿Quién es el n acá? El número de particiones que yo voy a usar. O sea, si yo tengo acá, si yo tengo acá, por ejemplo, en vez de n, pongo un 2, quiere decir que esto va a crear dos rectángulos en mi lote para intentar aproximar. Eso es lo que hacen las sumas de Riemann, aproximar. Entonces, si pongo 2, son dos rectángulos. Veamos qué pasa cuando en vez de este 2, pongo un 3. Aquí doy enter. Y ahora lo que me hizo fue inscribir tres rectángulos. ¿Se acuerdan que con dos rectángulos era 28? Con tres rectángulos es 30. Ya saben que el número mágico, digamos que el área real es 33. Entonces 30. Supongamos yo le pongo 5 rectángulos. Entonces miran, acá lo que hace es inscribir 5 rectángulos. Un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos, cuatro rectángulos y 5 rectángulos. Entonces, y ahora da 31. Pongamos 10 rectángulos. Entonces, ¿se acuerdan que con dos rectángulos inscritos acá, dos rectángulos, nos daba 28? Pues con 10 rectángulos se va acercando al valor real del área bajo la curva, que era 33, porque miren, aquí ya llegó a 32.1. Supongamos yo quiero más rectángulos, yo puedo ponerle los rectángulos que quiera, por ejemplo 40. Aquí hay 40 rectángulos y miren que el área ya se está acercando a ese 33 que es el número real. Eso es lo que hacen las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann se tratan
de que entre más rectángulos yo inscribo, más cercana va a ser la aproximación. Y lo bueno es que no nos importa la función cual sea, ¿sí? Entonces, en teoría, cualquier función podría, bueno, desde que no esté truncada, de que no tenga huecos, bueno, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pongámosle 100, por ejemplo. Miren, con 100 rectángulos ya llegamos a 32.91, muy cerca a lo que nosotros queremos obtener, que es el 33. Entonces esa es la dinámica con las sumas de Riemann, inscribir rectángulos para aproximar el área bajo la curva, ¿de acuerdo? Vamos a devolvernos aquí, bien, vamos a volvernos aquí, volver a la presentación grande. Bien, entonces, con tres rectángulos, con el número acá, el 3, yo les recomendaría en este paso que tal vez busquen un video de cómo crear sumas de Riemann en GeoGebra. Y ahí alguien les va a explicar de una excelente manera, hay muchos videos sobre este tema, cómo crear las sumas de Riemann. Entonces, con tres rectángulos, miren que la aproximación es 30. Con cuatro rectángulos ya se fue hasta 30.75, ya mejora. Miren, por ejemplo, con 6 rectángulos hay acá, ya llegó a 31.5. Con 15 rectángulos, 32.4. Y con 100 rectángulos llegó a 32.91. Entonces, la cuestión es que entre más rectángulos haya, más se acerca a la aproximación del área bajo la curva. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer con ustedes? Les voy a dar un ejemplo con n igual a 4 de la construcción, digamos, teórica de unas sumas de Riemann. Bueno, más que teórica, sino más que todo es un ejemplo. Un ejemplo de cómo hacer las sumas de Riemann para ese lote, para el primer lote del que hablamos, con una partición de n igual a 30. Entonces, para hacer las sumas de Riemann nosotros necesitamos los siguientes datos. El primero es la función. ¿Cuál es la función? Es esta. Fx igual a x sobre 2 más 5 sobre 2, la función. Lo siguiente que necesitamos es el intervalo, ¿sí? Que va de 3 a 9. Y lo siguiente que necesitamos es la partición. Con esas tres cosas podemos hacer las sumas de Riemann. Entonces yo voy a hacer voy a dividir esta acción, esta actividad, este ejemplo en pasos. ¿Listo? Entonces, el primer paso es determinar el delta y la partición. Entonces, ¿qué es la partición? La partición es tomar el intervalo y dividirlo en partes iguales. Como les comenté, voy a utilizar una analogía. Supongamos ustedes, estudiantes, llegan, les piden, ustedes están fuera de la casa y, no sé, su mamá, su novia, su esposa, alguien les pide en la casa que lleven un pan. Entonces, cuando ustedes van a comprar un pan grande, no sé, me imagino yo, no sé, de 20 centímetros, pan grande, pan largo. Lo llevan a la casa y entonces, ¿qué hacen con ese pan? Lo que ustedes hacen es que dependiendo de la cantidad de personas que hay en la casa, ustedes parten ese pan, ¿cierto? Pues no sé, digamos, para la noche, para comer el pan. Entonces, ¿qué es la partición? La partición es coger el intervalo y partirlo en partes iguales. Si esto fuera un pan y ustedes llegan a las casas y hay cuatro personas, vamos a utilizar el puntero láser, y hay cuatro personas, quiere decir que ustedes deben partir ese pan en cuatro, ¿sí? Eso es el n en este caso. N igual a 4 es coger el intervalo y partirlo en 4. Si fuera el pan sería partirlo en cuatro personas. ¿Y quién es el delta? Vamos a hablar muchas veces sobre ese delta. El delta es la distancia de cada una de esas partes iguales. Si esto fuera un pan de 20 centímetros y hay cuatro personas, a cada persona le tocaría un pan de a 5 centímetros, ¿sí? Cuatro pedazos de a 5. Si hubieran 5 personas, les tocaría, el delta sería en ese caso sería 4, porque las 5 personas tendrán un pedazo de pan de 4 centímetros. Entonces, la partición es que si yo digo que n es igual a 4, entonces la partición me debo dividir el intervalo en 4. Y el delta es la distancia de cada uno de estos pedacitos. Entonces ese sería el paso 1. El paso 2 depende mucho de si es sumas izquierdas, derechas, superiores e inferiores. Acá yo lo voy a hacer el ejemplo, de una vez les digo, olvidé mencionarlo, para las sumas de Riemann izquierdas. O sea, el que eligió las sumas de Riemann izquierdas
Quiere decir que prácticamente el ejercicio se lo voy a dejar prácticamente hecho, ¿de acuerdo? Pero si usted, estudiante, eligió las sumas de Riemann derechas, superiores, inferiores, intermedias, no pasa nada. Todo es lo mismo. ¿Listo? El segundo paso sería tomar, si yo quiero las izquierdas, yo tengo que fijarme en el límite izquierdo de la partición, o sea, en el 3, en el 4,5, en el 6 y en el 7,5. Y esto me va a ayudar a hallar las alturas de los rectángulos. Por ejemplo, yo tomo el 3 y encuentro que si yo evalúo la función en 3, encuentro que tiene una altura de 4. Evalúo la función en 4,5 y me doy cuenta que la altura de este rectángulo es 4,75. Después, eh, en este rectángulo la altura es 5,5 y la altura de este rectángulo es 6,25. La idea es que de cada uno de estas particiones, uno, digamos, entre comillas, haga crecer un rectángulo, ¿sí? Crece aquí un rectángulo. Se dan cuenta que acá sube el rectángulo, acá sube el rectángulo, acá sube el rectángulo y acá de esta partición, digamos, como que crece un rectángulo. Ese es el segundo paso, hallar qué tan altos son los rectángulos evaluando los límites izquierdos de los intervalos en la función. Ese sería el segundo paso. El tercer paso es que ya tengo la base de los rectángulos. El delta, por ejemplo, en este caso volví a mencionarlo, es 1,5. Todos son iguales, el delta es el mismo para todas las particiones, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Entonces, si ya tengo la base y ya tengo las alturas, yo necesito hallar el área de cada uno de estos rectángulos, ¿sí? Digamos acá, no se me alcanzó a volver. La idea de acá es que, ¿cuál es la aproximación? Que yo hallo el área de este rectángulo, del área de este rectángulo, el área de este rectángulo, y sumo estas tres áreas y me da este número. Muy lejos del 33 real. Después, para n igual a 4, yo hallo el área de este rectángulo, hallo el área de este rectángulo, hallo el área de este rectángulo, hallo el área de este rectángulo y la sumo y me da este número. Pues, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay huequitos, ¿no? Estos huecos no los está contemplando la suma de Riemann. Si yo pongo 6 rectángulos, hallo el área de cada uno de estos rectángulos, de estos 6 rectángulos, lo sumo, pero como no tuve en cuenta estos huequitos, la aproximación pues no es muy buena. ¿Por qué no es muy buena? Porque el número real es 33 y este está 31,5. Entonces está muy lejos de lo real, ¿cierto? Bien, para 15 también. Hallo el área de los 15 rectángulos, la sumo y todavía está lejos. Pero para 100 hallo el área de cada uno de estos 100 rectángulos, lo sumo y ya eso se acerca bastante. Entonces, esa es la idea. Hallar, o sea, el juego acá es hallar el área de los rectángulos. Si yo hallo el área de los rectángulos y lo sumo, eso es una aproximación. Entonces acá el área de este rectángulo era este rectángulo. Para hallar el área de estos cuatro rectángulos es fácil porque ya tenemos su base, ya tenemos altura, es una multiplicación, base por altura, bueno, más que todo, altura por base. Y tenemos que estos números en azul son el área de los rectángulos. Este es el área de este rectángulo, este es el área de este rectángulo, el área de este rectángulo. Y la suma de Riemann lo que hace es, digamos, generalizar esta situación para que uno termine sumando las áreas de todos los rectángulos. Y si yo tomo todas estas áreas, me da 30,75. ¿Listo? 30,75. Esa es la dinámica con las sumas de Riemann. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya sabemos cuál es la situación. Vamos ahora a ponernos de cierta manera un poco más estrictos, pues como con la notación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacerlo de una manera un poco más estricta, utilizando fórmulas. Entonces yo les comentaba a ustedes, estudiantes, que por ejemplo, el primer paso es determinar el delta y la partición. Entonces, ¿qué nos da la partición? El número de n. Si el intervalo es de 3 a 9, el primer número del intervalo lo vamos a llamar A y este 9, el segundo, el límite superior del intervalo lo vamos a llamar B. Ya saben, A y B. A es igual a 3, B es igual a 9. Esta es la fórmula para hallar el delta.
B menos A sobre N. ¿De acuerdo? Entonces acá reemplazamos los datos y nos encontramos que el delta es 1.5. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo parto mi intervalo en 4, la distancia de cada uno de estos subintervalos es 1.5. Ahora tenemos que hallar una partición. Entonces, como vamos a hallar las izquierdas, la partición se halla de la siguiente manera. Tomo el límite para las izquierdas, ¿no? Tomo el límite inferior, que es el A, y le empiezo a sumar delta. Tantas veces delta, entonces. El primero sería, fíjense acá, A más 0 veces delta me da 3. ¿Por qué? Porque A es igual a 3. A más 0 veces delta es 3. A más 1 vez delta me da 4.5. A más 2 veces delta me da 6. Y A más 3 veces delta me da 7.5. Aquí se ve mejor. O sea, como es A y A es 3, entonces 3 más 0 veces delta, 3. 3 más 1 vez delta, 3 más 1.5, 4, 5. 3 más 2 veces delta, que serían 3 más 3 es 6. 3 más 3 veces delta me da 7.5. ¿De acuerdo? Aquí, como se dan cuenta, lo hago aún más explícito. Entonces, 3 más 0 punto, el delta. ¿El delta a cuánto vale el delta? 1.5. 3 más 0 por 1.5, esto se cancela. 3 más 1.5, 3 más 2 veces 1.5 y 3 más 3 veces 1.5. Teniendo así, y aquí encontramos nuestra partición. 3 más 4.5 más 6 más 7.5, así como están estos números de acá. Se estarán preguntando algunos de ustedes, pero ¿y qué pasa con este 9? ¿Por qué no toma en cuenta el 9? Eso se debe, y esta es la parte que nosotros deseamos como red de curso, que ustedes estudien el asunto de las sumas de Riemann, que ya la deben manejar por cálculo integral, que como son las izquierdas me interesa el límite inferior de las particiones. Como este está a la derecha, no lo tengo en cuenta. Muy importante y tienen que estudiarlo para que entiendan por qué este 9 yo no lo estoy tomando o por qué este 9 no aparece acá. Eso lo tienen que estudiar. Bien, entonces ya tenemos nuestra partición. Nuestra partición está acá. 3, 4, 5, 6, 7, 5. ¿Cierto? Entonces, ya teniendo nuestra partición, 3, 4, 5, 6 y 7, 5, queremos hallar cuál es la altura de estos rectángulos. ¿Cómo hallamos la altura de cada uno de estos rectángulos? Pues evaluando nuestra partición en la función. ¿Cuál es nuestra función? X sobre 2 más 5 sobre 2. Entonces lo que yo hago es, digámoslo entre comillas, pasar cada uno de estos números por la partición. ¿Sí? Entonces, lo que hago, o sea, entendámoslo así, es como cuando ustedes van a hacer pollo apanado, que toman, digamos, las piezas de pollo y las pasan por no sé, como por la harina y por el huevo y por el pan rallado, es la misma situación. Cogen cada uno de los elementos de mi partición y los evalúan, los pasan por la función. Entonces, la función evalúa en 3, en 4, 5, 6 y 7, 5. ¿Qué se evalúa en la función? Es evaluar en esta función cada uno de esos límites del intervalo. Eso me va a dar la altura de estos rectángulos y quiero que le pongan mucha atención al código de colores. Lo que me dé acá me va a dar la altura de este rectángulo en la línea roja. Miren el azul. Este rectángulo, la altura de este rectángulo está determinada por esta línea azul. La altura de este rectángulo está determinada por la línea amarilla. La altura de este rectángulo está determinada por la línea morada. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos eso, nos damos cuenta que la altura de este primer rectángulo es 4, la altura de este rectángulo es 4.75, la otra es 5.5 y 6.25. Mírenla acá. Entonces aquí lo he ordenado mejor. La altura de este rectángulo es 4 de su altura, la altura de este rectángulo es 4.75, la altura de este rectángulo es evaluar el 6 en la función y me da 5.5 y la altura de este me da 6.25. Entonces ya tenemos, digamos, de cierta manera los ingredientes para mis sumas de Riemann, porque ya tenemos la base que ya sabemos que es 1.5, cada uno de estos rectángulos su base es 1.5 y las alturas ya las tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar. Si queremos el área de este rectángulo, multiplicamos su base por la altura. ¿Sí? Por ejemplo, como está acá. Aquí, la altura por la base. Eso me va a hallar el área de este rectángulo. Si quiero el área de este rectángulo es su altura por su base.
Eso, ya saben, el rectángulo es la figura geométrica más sencilla de hallar su área. ¿Sí? Después, si quiero el área de este rectángulo es su base, su altura por la base. O sea, 5.5 por 1.5, que es la base. La base es 1.5 siempre, ¿listo? Entonces, la altura de este rectángulo es la altura, que es 2.25 por su base. ¿Listo? ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar las cuatro áreas que yo quería. El área de este, el área de este, el área de este y el área de este. Entonces, ¿qué encontramos? Entonces ya tenemos el área de cada uno de nuestros rectángulos. ¿De acuerdo? Ya tenemos el área de cada uno de nuestros rectángulos. Disculpen, estudiantes. Lo que no quiero es que la plataforma me saque del campus, pues la necesito activa. Bien, entonces ya tenemos el área de todos nuestros cuatro rectángulos. Las sumas de Riemann lo que me piden es que en el paso 4 es sumar el área de esos rectángulos. Es una forma de generalizar la obtención de áreas, de áreas, digamos que, entre comillas, a punta de rectángulos. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer las sumas de Riemann simplemente es sumar el área de cada uno de estos rectángulos. ¿Cuál es el problema con n igual a 4? Que por ejemplo esta suma de Riemann no está teniendo en cuenta ni este triángulo, ni este triángulo, ni este triangulito, ni este pedacito. No los tiene en cuenta porque están muy anchos los rectángulos. Pero bueno, es una aproximación. Entonces, si sumamos todos estos números, me da que la aproximación para n igual a 4 es 30.75, muy lejos de la real, que ustedes recuerdan es 33. ¿Por qué está tan lejos? Porque n igual a 4. Entre más, entre más particiones yo haga, entre más parte en el intervalo, mejor va a ser la aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, vamos aquí a hacer a recapitular. Entonces, el primer paso es hallar la partición, ¿sí? Partición 3, 4, 5, 6, 7, 5. Con la partición la paso por la función y eso me da las alturas de los rectángulos. La función me ayuda a hallar las alturas de los rectángulos para las izquierdas. El paso 3 es, si ya tengo las alturas y ya sé que el delta es la base, que es 1.5, yo con ello puedo hallar el área de cada uno de los rectángulos de manera individual. Este es el área del primer rectángulo, este es el área del segundo rectángulo, este es el área del tercer rectángulo y este es el área del cuarto rectángulo. Y la suma de Riemann lo que hace es sumar cada una de esas áreas. Entonces sumo estos cuatro números y me da la aproximación o la suma de Riemann. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los pasos que ustedes deben seguir o deben entender para las sumas de Riemann izquierda. Para las derechas o superiores o las inferiores o las del punto medio funciona de la misma manera. Hay ligeros cambios que tienen que averiguar por su cuenta ustedes para que se den de cuenta cuál es la diferencia entre las izquierdas y las derechas. ¿Listo, estudiantes? Ahora sí, estudiantes, vamos a programación sumas de Riemann izquierda. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a pasar a la programación, ¿de acuerdo? Bueno, pasos y conceptos. ¿Qué les voy a recomendar a ustedes? Vamos a ver si acá voy a salirme aquí de la presentación y voy a venirme acá. Entonces, como les comentaba en la primera webconferencia que deben ir a ver los que no han visto, los primeros pasos es revisar, mostramos la bienvenida a Google Colab. Entonces yo les comentaba que para entrar a Google Colab es absolutamente sencillo. Solo es buscar en el navegador, escriben Google Colab y listo. Y le dan Enter. Nada más, no hay necesidad de instalar, de programar ni de reiniciar, nada. Solo darle clic ahí y ya. Después de eso van a entrar a Google Colab. Ahí ya yo es este. Van a Google Colab, al primer link que les aparece ahí y le dan, digamos que mi recomendación es, para crear un nuevo blog de notas y empezar a trabajar, le dan el nuevo blog de notas. Le dan clic ahí y ya aquí ya pueden empezar a trabajar. ¿Listo? Y ya ahí pueden empezar a trabajar. Pero mi invitación es que antes de que hagan eso, también le peguen, digamos, entre comillas, una revisada a esto de te damos la bienvenida a Google Colab. ¿Cómo llegan ahí? Le dan aquí en cancelar
y leen todo lo que tiene que decir Google Colab para ustedes. Ahí les da un poco de información, que funciona. Está en español, al menos esta página, hay otras que están en inglés, donde ustedes les muestran algo, cosas interesantes, importantes que les podría a ustedes, por ejemplo, servir. ¿De acuerdo? Entonces ustedes la idea es que lo revisen, si les queda gustando, que entren y le hagan clic a todo, guía para uso del Celdas Markdown, ahorita vamos a hablar, por ejemplo aquí gráficos y visualización de datos. Esto Google Colab se los deja para que ustedes, entre comillas, cacharreen, o sea, que ustedes cambien datos, números, muevan, suban, bajen y demás. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí entré a esta parte de gráficas. Fíjense acá que ustedes tienen este gráfico. Yo puedo acá, Google Colab me permite poner, cambiar esto acá, estos números, si yo así lo deseo, ¿sí? Y ejecuto. Cuando están en Google Colab, la primera ejecución, la primera vez que ejecutan algo, eso se demora un poquito acá mientras conecta. Y miren cómo yo cambié la función anterior. ¿Ven que antes eran dos aquí pegaditas? Entonces la idea es que ustedes entren acá y cacharreen y jueguen con eso. Esa sería, digamos, una buena recomendación, me parece importante. Ya que vamos a utilizar su herramienta, pues que leamos lo que ellos tienen por decir. Revisar el video sobre celdas Markdown. Ustedes van a necesitar mucho utilizar celdas Markdown en este curso, entonces el que no tienen mayor ciencia no son nada difíciles. Entonces, ¿dónde está revisar el video sobre Markdown? Ustedes van al repositorio de recursos educativos. Si están viendo este video es porque porque cuentan con el repositorio de recursos educativos. Esa es una realidad. ¿Listo? Por ejemplo, videos sobre celdas Markdown. Aquí el profesor Miguel nos colaboró muy amablemente en hacer este video sobre las celdas Markdown para que ustedes vayan y pues revisen ese video, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Para esto, como yo les comenté, ustedes deben haber desarrollado, antes de ponerse a hacer de desarrollar lo que van a ver en este video, deben hacer primero el video sobre Python. ¿Listo? La idea acá es, como es de fundamentos de programación, vamos a utilizar, digamos que, eh, conceptos de Python bastante pues, básicos y sencillos, el de variable, el de lista, el de for, el de función. Con estas cositas bien entendidas, ustedes ya prácticamente van a entender todo lo que vamos a ver en este video. ¿Listo? Estas serían como unas recomendaciones antes de iniciar a la programación. Ahora, revisión de la guía de actividades. ¿Qué voy a hacer yo antes de pasar a la programación? Explicarles cómo van a funcionar, cómo funciona la guía de actividades y la elección de ejercicios. Y esta explicación se aplica para el resto de actividades, ¿de acuerdo? Entonces, estudiantes, podemos ver aquí la guía de actividades para el 16. Este video se está grabando para el periodo el 16/4 del 2021. Esto no va a cambiar si para el 2016/1 del 2022 o otro curso, esta misma explicación sirve para ese video. Entonces no hay ninguna clase de problema, para todos los periodos académicos es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces dice la guía de actividades para esta tarea 2, entonces que ustedes, la actividad consta de 3 ejercicios, ¿de acuerdo? 3 ejercicios y cada uno de esos 3 ejercicios tiene una subdivisión de 5 letras, 5 ítems, digámoslo así, A, B, C, D y E. Entonces, el ejercicio 1 tiene A, B, C, D y E. El ejercicio 2 tiene A, B, C, D y E. Y así mismo con el tercero. Pero entonces la situación, los que les pide el curso, es que ustedes utilicen esta tabla que tienen acá, donde van a elegir su nombre, su rol y la letra a elegir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a venirme aquí al foro, aquí está quedando grabado. Este es el foro para el grupo 1. Entonces ustedes entran y les voy a explicar cómo van a hacer la elección de ejercicios. Si ustedes se necesitan el dato de cómo funcionan los roles, aquí están en el foro, yo se los he dejado y los tutores también. Lo primero que podemos encontrar en el foro es que el repositorio de recursos educativos siempre va a estar en el primer mensaje para que ustedes lo que tienen que hacer es guardarlo. Lo abren acá, le dan en favorito y lo guardan.
¿Listo? Entonces tenemos el repositorio. Acá en el foro también están los roles, por si ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son los roles? Si alguien pregunta, ¿cuáles son los roles? ¿Listo? Y esta tabla es la que ustedes van a utilizar para elegir los ejercicios. Lo que yo les puedo decir acá sobre esta tabla es cómo van a utilizarla. Van a hacer lo siguiente. Van a seleccionarla acá, hasta acá, y le van a dar control C. Yo aquí ya he encontrado en control C. Van a responder y supongamos yo soy un estudiante. Ustedes le dan a responder y muy importante, deben darle aquí en avanzada. Es supremamente importante. Le dan clic aquí. No vayan a empezar a escribir acá y a pegar la tabla y no. Aquí lo que tienen que hacer es, en vez de escribir acá, siempre deben acostumbrarse a ir a avanzada porque aquí en avanzada hay muchas opciones que les van a servir. Cuando le hayan dado en avanzada y deben hacerlo, ustedes llegan a esto y acá miren todas las opciones que se les desplegan para escribir un mensaje mejor. Entonces supongamos yo soy uno de ustedes, entonces digo cordial saludo, compañeros, les dejo mi elección de ejercicios. ¿Listo? Pegan aquí con control B la tabla y si ustedes ponen acá su nombre, por ejemplo, Blanco. Si ustedes ponen su nombre, Cristian Blanco, y ponen el rol, digamos, alertas, quiere decir que yo, Cristian Blanco, me estoy comprometiendo a desarrollar los ejercicios A y mi rol va a ser alerta. Debo cumplir el rol. Atentamente, Cristian Blanco. Y le dan en enviar al foro, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, este es mi mensaje, el primer mensaje, y acá así se les debe ver como ustedes deben contestar en el foro. Dice, cordial saludo, les dejo mi elección de ejercicios, entonces nombre Cristian Castelblanco, alertas, y voy a desarrollar los A. Después llega un segundo estudiante, vamos, es el profesor Miguel. Entonces llega y le da en responder y va a la opción avanzada, siempre va a ir avanzada. Le da clic en avanzada y aquí digamos que buenas tardes compañeros, les dejo la tabla con mis ejercicios. ¿Listo? Pegan la tabla y ponen acá Miguel. Y él va a hacer entregas, va a hacer su rol. Y atentamente, escribe el profesor Miguel. Enviar al foro. De esta manera, estudiantes, miren que aquí Cristian Castelblanco se compromete a desarrollar los A, aquí el profesor Miguel se compromete a desarrollar los B y así sucesivamente. Siempre le dan en responder y le dan en avanzada para que se les desplieguen todas las opciones. Vamos a borrar estos mensajes para que no queden en el foro. Y esa es la dinámica para la elección de ejercicios. Muy bien. Ahora sí, ya con esto vamos a pasar al tema de la programación. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero explicarles con esto de la programación es cómo ustedes estudiantes van a marcar el archivo. Cuando ustedes lleguen al archivo, ustedes en esta pestañita, cuando ustedes le dan en nuevo acá, me imagino que es por acá, blog de notas nuevo. Por ejemplo, ahí voy a ver qué pasa. Denme un segundo que me está pidiendo mi contraseña.